Bueno, chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a empezar con nuestro segundo parcial. El segundo parcial es el cálculo de cargas sobre vigas. Realmente el tema vamos a ver que son cargas y fuerzas coplanares. Número uno, vamos a conocer sobre qué vamos a trabajar. Las vigas vamos a conocerlos como miembros estructurales diseñados para soportar cargas aplicadas sobre ellas. Normalmente las cargas pueden ser perpendiculares. En general, las vigas son barras largas, rectas, que tienen una área o sección transversal constante, es decir, que si queremos ver, estas figuras tienen una forma normal y esa se distribuye a lo largo del largo. Generalmente se van a clasificar de acuerdo a cómo se encuentran soportadas. Vamos a ver las primeras, que son las vigas simples. Las vigas simples son aquellas que se encuentran apoyadas en los dos extremos. Vigas simples son aquellas que se encuentran apoyadas en los dos extremos. Las vigas con voladizos, las que únicamente se encuentran empotradas o fijas o ancladas por un extremo y el otro se encuentra completamente libre. También existen las vigas salientes. Es cuando se encuentran uno o ambos extremos de la viga sobresalen de los apoyos. Es decir, vamos a ver que a diferencia de la primera y de la segunda, aquí tenemos una viga y los apoyos no van a quedar necesariamente en los extremos. Pueden quedar o dentro de la viga o pueden quedar una dentro y una en el extremo. Las vigas continuas, una viga continua es una viga estáticamente indeterminada que se extiende sobre dos o más apoyos. Eso va a ser una viga continua. Normalmente vamos a encontrar tres o más apoyos, como lo podemos observar en ambos casos de la fuerza y de la imagen anterior. Existen en total varios tipos de cargas: la carga viva, la carga muerta, la carga establecida, pero para nuestra idea, para la parte estática, únicamente vamos a ver dentro de las cargas que una viga puede estar sometida a dos tipos de cargas. La primera se le conoce como concentrado puntual, y esta es una carga que se encuentra aplicada sobre un área o un espacio propuesto, es decir, sobre un área bien determinada. Normalmente se denota con la letra P. Por ejemplo, una fuerza aplicada puede ser una cantidad de newtons, libras, kilogramos fuerza, newton por metro, si estamos hablando de un momento. Pero estamos hablando claramente de una fuerza colocada en un punto establecido. Existe el otro tipo de carga que se conoce como carga distribuida. Las cargas distribuidas son aquellas que actúan sobre una longitud de viga. Las cargas distribuidas son aquellas que actúan sobre una longitud de viga y esta se obtiene por la multiplicación del valor de la carga con respecto a su longitud. Como lo podemos ver en esta imagen, las unidades vamos a tenerlas newton por metro, libra por pie, kilogramo por metro. Es como si nosotros quisiéramos colocar, por ejemplo, sobre lo que sería una viga, aquí está la viga, un montonal de bolsas de cemento. Estas bolsas de cemento, aquí están, lo que van a generar, ¿qué cosa, jóvenes? Es una carga distribuida. Esta es una carga distribuida. Es una carga que tiene en proporción el mismo valor y que se distribuye a lo largo de un espacio. Las cargas distribuidas, creo que logran ver esta imagen. Puede ser, por ejemplo, la colocación de unos libros sobre una estantería. Es una carga distribuida. La colocación de ladrillos sobre un elemento, aquí estamos viendo ladrillos colocando sobre tarimas, son cargas distribuidas. Las cargas distribuidas pueden ser también, por ejemplo, la existencia de algún tipo de elemento, como puede ser el hielo sobre una techumbre, como lo podemos observar en esta figura. Esa es una carga distribuida. ¿Por qué? Porque el hielo no solo se localiza en un punto, sino que tenemos contacto sobre bastante punto de él para poderlo orientar. Para poder encontrar este espacio, lo único que necesitamos son dos partes fundamentales. Requerimos el área de la figura que tenemos, el área de la carga distribuida y el punto donde vamos a tener su centro.
Necesitamos, repito, el área de la figura y el punto donde se tiene el centro de esta carga. Por ejemplo, aquí podemos ver una carga distribuida simple que tiene forma de una semiparábola, pero que su centro se encuentra exactamente en un punto. Aquí podemos ver el centro donde se encuentra. ¿Cuál es el centro de la figura? Es el lugar donde nosotros podemos tener equilibrio dentro de este elemento. Ahí está. Y por último, también tenemos la carga uniformemente distribuida, que es un peso o una presión uniformemente distribuida sobre una longitud determinada sobre un cualquier miembro estructural. Su representación gráfica puede ser un rectángulo, en el caso que esta sea uniforme. Si es una carga distribuida variable, puede ser un trapecio o un triángulo. Una carga distribuida variable puede ser con un trapecio o con un triángulo, y cuando es uniforme es un rectángulo. Estas son muy importantes de notarlas para poder entender bien cada uno de estos elementos. Ahí está. Van a depender, jóvenes, no sé si logran ver mi pantalla. Sí. Ok. Vamos a ver, jóvenes, qué figuras podemos tener. Las cargas distribuidas van a depender del tipo de figura que nos representen. Podemos tener rectángulos, como lo podemos ver en esta situación. Aquí tenemos un rectángulo y su centro, ¿dónde se encuentra? Exactamente a la mitad. Si tenemos un triángulo, el centro se encuentra a una tercera parte de la base y a una tercera parte de la altura. Si tenemos un triángulo isósceles, lo vamos a encontrar a la mitad de la base y a una tercera parte de la altura. Y va a depender mucho del tipo de figura que tengamos, donde podamos encontrar este centro. Las figuras más comunes son las que estamos mostrando acá, que son los triángulos y los rectángulos, aunque también pueden haber algunas que puedan ser semicirculares o circulares. No sé si hasta acá tengan, jóvenes, alguna duda. Excelente, chicos. Bueno, vamos a empezar con un problema clásico de este tipo de elementos. Si nos damos cuenta, tenemos una viga. Esta viga tiene en total una longitud total de ¿cuántos metros, chicos? ¿Cuántos metros tiene esta longitud? 9 metros. Bueno, vamos a encontrar primero qué cargas tenemos. Tenemos, ¿alguien me puede decir cuántas cargas tenemos acá? 2. 2. ¿Alguien más que me diga? ¿Cuántas cargas tenemos? 3. 3. ¿Quién 3. dijo 3? ¿Quién dijo por ahí 3? Yo, Williams. Williams, ¿me puedes decir cuáles son las 3? Creo que el primero es el 10.0 kilogramos sobre M, creo. Ok, El segundo es 10.0 kilogramos, o no sé qué sea. ok, El otro es es de 15 kilogramos, creo. excelente. Bueno, vamos a ir denotando cada una de estas 3 cargas. Tenemos 2 cargas puntuales. ¿Cuándo sabemos que son cargas puntuales? Cuando están denotadas por una flecha. La primer carga puntual tiene un valor de 10 kilogramos fuerza. La segunda carga puntual, 15 kilogramos fuerza. Ahí está. Son cargas puntuales porque están colocadas en un punto establecido. Ahora, tenemos una carga distribuida. Esta está representada por un rectángulo. Las cargas distribuidas se representan como un rectángulo, es decir, porque es un área establecida de carga. Por ejemplo, si no lo han entendido muy bien, un celular es una carga distribuida. No sé si logran ver mi mesa. Si aquí yo tengo esta tableta, sobre esta coloco mi celular, el celular no genera una carga puntual. Una carga puntual podría ser, por ejemplo, la colocación de mi lápiz sobre la tableta. Eso sería una carga puntual, porque únicamente, si lo logran ver, chicos, únicamente es un espacio único. ¿Lo logran ver? Sí, sí, sí. Eso sería una carga puntual. Una carga distribuida es la acción de una carga sobre un lugar. Aquí estamos viendo el celular que está afectando todo este espacio y no solo a un mismo punto. Entonces, esta carga distribuida es un rectángulo. ¿Cómo se determina una carga distribuida? Se saca como tenemos el área. ¿Cómo se obtiene el área de un rectángulo? ¿Alguien que me pueda decir cuál es el área de un rectángulo?
Base por altura. Gracias, base por altura. ¿Cuál es la base de este rectángulo? Bueno, aquí tenemos un rectángulo, podemos ver la base. La base sería de acá hasta acá. ¿Cuántos metros tendríamos de base? 5. 5 metros, excelente. Tendríamos 5 metros de base. ¿Y cuánto es la altura? La altura de las cargas distribuidas, a diferencia de una carga puntual, mientras que las cargas puntuales, los valores vienen dados únicamente en kilogramos o en newtons. Una carga, estas son puntuales por eso, puntuales o concentradas. Esta carga es distribuida porque me dice que por cada metro longitudinal vamos a tener 10 kilogramos. Por cada metro, 10 kilogramos. Entonces, yo multiplico los 5 metros de base que tiene por los 10 kilogramos fuerza metro. Metro con metro se elimina. 5 por 10, 50 kilogramos fuerza. No sé si alguien tenga hasta ahí alguna duda. ¿Cuánto valdría esta fuerza? No dije. ¿No? Bueno, ahora vamos a ver, ese sería el primer paso, obtener nuestras fuerzas. Ya tenemos por ahí nuestras fuerzas. Primer paso, obtención de cargas. Paso número 2, vamos a encontrar las distancias donde actúan. Para poder conocer dónde exactamente están actuando, vamos a encontrar la distancia. La distancia debe ser obtenida desde uno de los puntos de apoyo. Yo recomiendo que para mayor facilidad utilicen el apoyo que esté del lado izquierdo. ¿Cuál es el apoyo que está del lado izquierdo, jóvenes? El apoyo A. Si se dan cuenta, aquí tenemos el apoyo A. Siempre obtengamos el valor desde el lado izquierdo y vamos a obtener las distancias desde este punto. ¿Qué distancia existe a la carga puntual 1? Recuerden que esta es la puntual 1 y esta fue la puntual 2. ¿Qué distancia hay desde este punto A hasta esta carga puntual? ¿Qué distancia existe? 5 metros. 5 metros. 5 metros, excelente. ¿Qué distancia ahora existe a la carga puntual 2? 9 metros. 9 metros. ¿Y qué distancia existe hacia el rectángulo 1? 5 metros. No. Bueno, ¿se acuerdan de lo que platicamos antes? De que las figuras tienen su centro. Bueno, toda figura, toda carga distribuida o todo cuerpo tiene un centro que corresponde a su centro de gravedad o centro de masa. Este centro de masa es donde uno encuentra la carga total del elemento. ¿Alguien me puede decir dónde sería la carga total del elemento? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿No sería 2.5? Ok. ¿Por qué dices 2.5? Porque porque el punto se encuentra en la mitad del rectángulo. Entonces la mitad. Ok, bueno. Dependiendo de la figura, no sé si logran ver que estoy balanceando mi celular. Sí, sí. Dependiendo de la figura, donde se encuentre este lugar donde nosotros podamos equilibrar nuestro cuerpo, donde nosotros podamos equilibrar el cuerpo, es donde vamos a encontrar este centro de masa. ¿Sí lo logran ver? ¿Dónde se encuentra el centro de masa de un rectángulo? El centro de masa de un rectángulo, ¿dónde se encuentra? ¿Exactamente dónde? A la mitad. El centro de masa de un rectángulo se encuentra ¿dónde? Siempre que tengamos un cuadrilátero, sea rectángulo, sea romboide o sea cuadrado, va a ser a la mitad. De acá para acá es la mitad de lo que valga su base. Entonces, ¿a qué distancia lo encontraríamos? Sería la mitad de la base, pero ¿cuántos metros tiene de base, jóvenes? 5 metros. Entonces, ¿dónde estaría esta carga? Este rectángulo nosotros lo podemos sustituir. Este rectángulo nosotros lo podemos sustituir por una única carga, que ¿dónde estaría? En el centro. Este rectángulo que vimos acá,
nosotros lo podemos distribuir por una carga que vale 50 kilogramos fuerza y que tiene una distancia de acá hasta acá de 2.5 metros. Ahí está. La carga distribuida que valía 10 kilogramos fuerza por metro y que tenía 5 metros de largo es exactamente a tener una carga a 2.5 metros de A y que valga 50 kilogramos fuerza. Es exactamente lo mismo. No sé si hasta acá tengan alguna duda. No, Inge. ¿Los demás? Inge, Mande. entonces la convirtió en una carga puntual, ¿no? Algo así. Exactamente. Hicimos que esta carga distribuida, la carga distribuida que teníamos acá, la convertimos a una carga puntual o concentrada, que solo tiene cuánto vale y tiene su distancia de aplicación. Exactamente. ¿Dudas hasta ahí? ¿Los demás? No, ingeniero. ¿No? Excelente. Bueno. Vamos a hacer ahora un diagrama de cuerpos libres. Un poquito más acá abajo. Vamos a hacer un pequeño diagrama de cuerpos libres donde vamos a representar todas las cargas existentes. Aquí está mi viga. Esta viga tiene varias cargas. Número 1, tiene varias fuerzas sobre él. Tiene las fuerzas de los soportes. Tiene las fuerzas de los soportes. Ahí está. También se conocen como reacciones. Aquí tenemos la reacción en A y aquí tenemos la reacción en C. En este caso, reacción en C. Si lo pueden denotar, aquí tenemos la letra C. Reacción en C. Algunos lo denotan así y otros lo van a denotar de esta manera. Reacción en A y reacción en C. Pero es exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué distancia existen entre estas dos reacciones? ¿Qué distancia existe de acá para acá, chicos? 9 metros. Ahora vamos con las cargas. ¿Cuántas cargas tenemos? Tenemos en total 3 cargas. Tenemos una. Tenemos 2. Y tenemos 3. La clase nosotros. Ya regresó el Inge. Gracias, Fernando. Bueno, entonces ya tenemos establecido nuestras dos reacciones, la reacción en A y la reacción en C, y ahora estamos colocando las cargas. ¿Qué cargas tenemos? Tenemos 3 cargas que una antes era distribuida y se convirtió en carga puntual, y otras 2 que de por sí son puntuales. Vamos a ver, la primera, ¿cuánto vale? 50 kilogramos fuerza, que es la del rectángulo. La segunda vale 10 kilogramos fuerza. Y la tercera vale 15 kilogramos fuerza. Cada una tiene una distancia diferente a la cual se encuentra. Todas las distancias deben de ser sacadas desde el mismo punto de apoyo. Yo por conveniencia lo voy a hacer desde A. Se van a dar cuenta que es más sencillo hacerlo desde el lado izquierdo. La primera fuerza se encuentra a 2.5 metros del punto A. La segunda fuerza se encuentra a 5 metros de A y la tercera carga a 9 metros de A. Ok. Ya que tenemos nuestro diagrama de cuerpos libres, que no es más que una representación de todas las cargas que existen, nosotros ya podemos hacer ahora lo que sería nuestro análisis estático. El análisis estático, ¿a qué corresponde? Recordemos nuestras condiciones de equilibrio. Inge, yo tengo una pregunta. Dime. Es que ya vio que al principio preguntó cuántas cargas habían, ¿no? Sí. Ya había dicho 3 y creo que se había contado la de
la que está iniciando, o sea, en el punto A. No sé, esa ya no se cuenta o esa va a ser como un punto de partida. ¿Cuál? Pues. ¿Los soportes? Es que pensé que también se contaba como como, Ujú. como eso. A ver, cargas que vamos a encontrar. 1, 2 y la del rectángulo. 3. Ah, ya, ¿Ya? sí, Todo ya. el rectángulo es una. Esa del rectángulo la convertimos en una carga puntual que vale 50 kilogramos y que tiene una distancia de 2.5. La del rectángulo lo convertimos a esto. Es que pensé que eran 4, contando con la del inicio. Ok, que empezaba y terminaba. Ajá, sí. No, solo corresponde a una. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a regresar a nuestras condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X nos debe dar 0, sumatoria de fuerzas en Y nos debe dar 0. Si se dan cuenta en nuestro diagrama, no hay ninguna fuerza que vaya ni a la izquierda ni a la derecha. No encontramos fuerzas que vayan ni a la izquierda ni a la derecha, pero sí encontramos fuerzas que van para arriba y para abajo. ¿Con qué signo, jóvenes, van para arriba? Positivo. ¿Con qué signo van para abajo? Negativo. Entonces, pues vamos a obtener nuestra operación. ¿Y cómo quedaría? Positivo A menos 50 kilogramos fuerza. Estamos haciendo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Recuerden, positivo para arriba, negativo para abajo. Positiva, negativa, 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 positiva. Más A menos 50 kilogramos fuerza, menos 10 kilogramos fuerza, menos 15 kilogramos fuerza, más lo que está cargando C, y esto igual a 0. No sé si tengan dudas en esta operación que estoy haciendo. No, solo se suma, ¿no? Pues todas las cargas, ese sería como el procedimiento o sea, tomar el punto A más todas las cargas más el punto C, ¿no? O sea, como Exactamente. que de extremo a extremo. ¿Se acuerdan cuando hicimos en las fuerzas, sacábamos la sumatoria de fuerzas en X, que poníamos en Y, que poníamos fuerza 1, seno, fuerza 2, seno, fuerza 3, seno? Aquí, como ya sabemos cuánto valen, ya lo ponemos directamente, porque no tienen un ángulo. Si tuvieran un ángulo, tendríamos que hacer lo mismo con el seno o con el coseno, si tuviéramos X o Y. Bueno, si ya tenemos nuestra sumatoria, nosotros ya podemos obtener A y C. Entonces, A más C. Estoy dejando de un lado las variables y del otro lado voy a mandar todas las constantes. Esta constante es negativa, pasa para allá como positiva. Esta es negativa, pasa para allá como positiva. Y esta es negativa y pasa para allá como positiva. 50 más 10 más 15. 50 más 10 más 15. Todos en kilogramos fuerza. Entonces A más C valdría 75 kilogramos fuerza. Listo, chicos. ¿Alguna duda? No, no. Inge, Mande. entonces, 75 es el valor de A y C. Sí, la suma entre A y C es 75. Ah, o Todavía sea, no la sé suma, la suma. Todavía no sé cuánto está cargando A ni C, pero sé que en conjunto están cargando 75. Ah, o sea que todavía vamos a delimitar cuánto es el valor de A y cuánto es el valor de C, ¿no? Por aparte. Exactamente. Es otra Ah, parte más, es la que vamos a agregar. Esto en teoría ya lo habíamos visto. Esto ya habíamos visto nosotros en cierta manera, cuando habíamos encontrado sumatoria de fuerzas en X y Y. Ahora nos falta la otra parte de la problemática. ¿Sale? No sé si alguien Inge, tenga. Mande. ¿por qué los valores quedan en negativos? ¿Hacia dónde van las cargas azules? ¿Hacia dónde están yendo las cargas azules? Hacia abajo. Hacia abajo. Gracias, Obed. Entonces, cuando van hacia abajo, ¿con qué signo es? Ah, sí. Negativas. Pero en el momento que estas están en negativo y yo las paso después del igual, ¿en qué se convierte? En positivo. Positivo. ¿Sale? Ok, ¿alguna otra duda? De mi parte no, hija. ¿Los demás? No importa, no. Ay, sí. No, Ok. Inge. Bueno, ahora vamos con la segunda condición. A estas condiciones se les conocen como condiciones de rotación.
Estas condiciones de equilibrio se les conocen también como condiciones de traslación, condiciones de equilibrio de traslación, porque te trasladan en X o te trasladan en Y. Y estas condiciones de rotación, ¿qué es lo que están haciendo? Son condiciones de equilibrio de rotación, por lo que te hacen es girar. Te permiten girar. También se les conoce a esta rotación como torsión. La torsión se define como el producto de la fuerza. La torsión se define como el producto de la fuerza por la distancia. Fuerza por distancia. Y cuando el elemento gira a favor del reloj, va a ser negativa. Cuando gire en contra del reloj, positiva. Repito, cuando la fuerza haga girar de manera a favor del reloj, va a ser negativa. Y cuando gire en contra, positiva. ¿Alguna vez ustedes han cambiado alguna llanta? Sí. Sí. Cuando está muy duro un birlo, ¿qué es lo que hacen? Pisar con el pie. Ok, cruz, me paro y lo intento aplastar. Y si no se puede. pero una palanca. Ok, pero esa palanca, ¿qué es lo que haces? Buscas un tubo, le pones el tubo y listo, ¿verdad? Ajá. Alguien que me diga, ¿se hicieron más fuertes por ponerle un tubo? No. Y entonces, Es ¿cómo pudieron con el tubo y antes no habían podido? ¿Por qué? porque Porque creo sí, que sí, ahora sí, la son fuerza. O algo así. por las El tubo fuerzas. como que aumenta la fuerza. El tubo como que aumenta la fuerza. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. ¿Alguna vez han cargado una escalera? Sí. Bueno, y cuando la han cargado desde la mitad, si la escalera, normalmente cuando la carga uno solo, se debe de cargar de la mitad. ¿Alguna vez han intentado cargar a una escalera desde una punta? No, porque todo el peso se iría solo a un lado, ¿no? Y no estaría, no sé cómo explicarlo, pero se supone que nosotros la cargamos desde el centro porque hay un como equilibrio de fuerzas, por así decirlo, y agarrarlo de un extremo, pues, no sería más, no sería muy equilibrio de su parte. Ok, aquí tengo la escalera. Bueno, entonces, estábamos hablando sobre la escalera. Si nosotros intentamos cargar la escalera en la parte central, como es común, esta mitad de la escalera gira a favor del reloj, negativa. Y esta mitad de la escalera gira en contra del reloj, positiva. Entonces, esta mitad de la escalera, con esta mitad de la escalera, al sumarlas, ¿cuánto nos da, jóvenes? 0. Si, por ejemplo, la escalera pesara, no sé, 5 kilogramos por cada metro, y en total tenemos 6 metros, 3 y 3, de este lado, el momento, ¿cuánto sería? 5 por 3, 15. Y de este lado, 5 por 3, 15. Uno positivo y el otro negativo. Pero 15 y 15, ¿cuánto nos daría la sumatoria, jóvenes? 0. Sin embargo, si nosotros debes de estarlo cargando, ¿mande? Me dijiste, venga. Pero si nosotros lo hacemos ahora sobre un lado, esta misma escalera la intentamos cargar solamente desde un lado. Por ejemplo, de este lado, ¿cuántos metros tenemos? 6 metros. ¿Y cuánto valía cada carga? Recuerden que valía 5 kilogramos por metro. 6 por 5, ¿cuántos kilogramos estaríamos cargando, jóvenes? 30. Por eso, por la acción de lo que se conoce como palanca, como ya lo habían dicho, este elemento por eso se debe de cargar exactamente a la mitad. La torsión no es más que el desarrollo en ecuación de esta carga. No sé si tengan alguna duda, chicos.
No, ¿No? no. ¿Logran ver mi reloj? Sí. ¿Sí? Bueno. Aquí está, jóvenes, el punto de rotación exactamente a la mitad. El punto de rotación está exactamente a la mitad. Cuando la fuerza gira a favor del reloj, esta es negativa. Cuando la fuerza gira en contra del reloj, es decir, de acá hacia arriba, esta va a ser positiva. Cuando gira a favor del reloj es negativa y cuando gira en contra, positiva. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro problema? Nuevamente, jóvenes, para hacer esto, nosotros vamos a eliminar todas las fuerzas que existan en el punto de apoyo, donde nos hayamos puesto nosotros para sacar la distancia. Si se acuerdan, nosotros nos pusimos desde A. Entonces, las fuerzas que existan en este punto de apoyo no las vamos a tomar en cuenta. Vamos a tomar únicamente las fuerzas que estén del punto de apoyo hacia la derecha o hacia la izquierda, pero no las que estén en ese punto. Entonces, ¿cómo quedaría? Las fuerzas que giran a favor del reloj son estas tres. Entonces, ¿con qué signo son? Negativa. Y esta C, como gira a favor del reloj, ¿cómo va a ser? Positiva. Y quedaría entonces como menos 50 kilogramos fuerza, ese es el valor de la fuerza, multiplicado por su distancia. ¿Qué distancia tiene? 2.5. Después va a ser menos 10 kilogramos fuerza multiplicado por su distancia, 5 metros, y menos 15 kilogramos fuerza multiplicada por su distancia, 9 metros. Y todo esto más, ¿por qué más? Porque la C gira en contra, más el valor de C por los 9 metros que existe entre A y C, y todo igual a 0. No sé si hasta acá tengan alguna duda, chicos. El punto ahí ya no, ¿verdad? Bueno, el punto donde sacamos todas las distancias no se toma en cuenta. Entonces, el que quedó a la izquierda no se va a tomar en cuenta. Ni fuerzas que vengan de arriba para abajo, ni de abajo para arriba. Ya. Okay. ¿Los demás, chicos? ¿Dudas? Los 9 metros que tomó del punto C, ¿son de los que están del punto A al punto C o del que está de 10 kilogramos fuerza a los 15 kilogramos fuerza? No, a ver, cuidado. A ver, recuerden que todas las distancias que sacamos son de A a donde se encuentra la fuerza. La primera, de A a donde se encontró esta fuerza, ¿qué distancia tenía? 2.5. Desde A hasta donde se encuentra esta fuerza, ¿cuántos metros hay? 5. Desde A hasta este punto, ¿cuántos metros hay? 5 más 4, 9. Por eso si ven la línea de acá, 2.5, 5, 9. ¿Sí lo logras ver, compañero? Sí. Y la última, ¿qué distancia existe desde A hasta C? ¿Qué distancia existe desde A hasta C? De acá hasta acá, ¿cuántos metros tenemos? 9. Siempre la distancia desde el punto hasta donde se encuentre. No es la distancia entre cada uno, porque si no aquí sería 2.5, 2.5 y 4. Y no, estamos sacando las distancias desde el punto de apoyo. Esto es lo que pasa con lo que hablábamos de las llantas. Vamos, para los que les quedó dudas con las llantas, ¿qué pasa con un birlo de una llanta? Aquí está el birlo, aquí yo coloco mi llave de cruz. Por ejemplo, vamos a ver, imaginemos que Arlet intentara cambiar una llanta de un coche. Bueno, Arlet pues tiene mucha fuerza, tiene 20 kilogramos de fuerza y su llave de cruz únicamente tiene medio metro de largo. Entonces, ¿cuánta fuerza está aplicando al birlo? Al birlo le estaría aplicando una torsión de ¿cuánto? De 20 kilogramos por 0.5 metros. Estaría aplicándolo una torsión de 10 kilogramos metro. Pero el birlo se está matando de la risa. Este birlo se está riendo de ella porque dice, no, pues que este birlo requiere 18 kilogramos metro
para poderse dar vuelta. Para que pueda girar el birlo requiere 18. ¿Y ella cuánto es lo máximo de torsión que está logrando, jóvenes? 10. Entonces, ¿qué es lo que hace su compañera Arlet? Muy sencillo. Consigue un tubo, lo coloca alrededor de su llave de cruz. Aquí está. Este tubo tiene 1 metro de largo y sigue aplicando ¿cuánto? Sus 20 kilogramos. Su fuerza de ella no cambió porque pues ya había hecho toda su fuerza. Su máximo de fuerza es 20, pero ahora con el tubo, ¿qué pasa? ¿Cuánto es la nueva torsión? 20 por 1. ¿Cuánto tenemos de torsión? 20 kilogramos metro. Entonces, ¿qué pasa, jóvenes, con el birlo? Gira. Porque ¿cuánto tendría nada más de torsión nuestro birlo? 18. ¿Sí se entiende, jóvenes, cómo la acción de la distancia hace que se multiplique la fuerza? Sí, sí. Inge, una pregunta Mande. así, rápido. Por ejemplo, en ese caso, ¿no quedaría como menos 20? Ah, sí, es menos 20 porque va en contra del reloj. Aquí serían menos 10 y menos 20 y esta era positiva, 18. Por eso para poderse lograr se tuvo que romper entre una y otra. Ya dije, gracias. Ok. Bueno, entonces regresamos a nuestra ecuación. La ecuación, recuerden, no tomamos el punto de A, menos 50 por 2.5, menos 10 por 5, menos 15 por 9 y más C por 9 metros. Entonces, vamos a recordar que de un lado van a quedar las constantes. C por 9 metros es igual a 50 por 2.5. ¿Cuánto da, jóvenes? ¿Cuánto les da 50 por 2.5? Menos 12.5. Menos Menos 120. 125. Ok, era negativo porque estaba del lado izquierdo de él igual. A ver, permítanme, creo que está muriendo mi batería. Ahí está. Listo. Era negativo porque estaba del lado izquierdo del igual. Al pasar del lado derecho se convierte en positivo, entonces aquí tendríamos 125 kilogramos por metro. Estos 10 por 5 son 50, eran negativos. Al pasarlo del otro lado se convierten en positivos. 15 por 9, ¿cuánto les da, jóvenes? 15 por 9. No, 135. Eran negativos y ¿cómo pasan del otro lado? Como positivos. Ahí está. Entonces, ¿cuánto va a valer C? C va a ser la suma de estos tres. 125 más 50 más 135 serían 310. O no sé si estoy equivocado en la operación. La suma de esos tres. 310 entre ¿cuántos metros? Entre 9. Para que metro y metro se elimine y solo me queden kilogramos. 310 entre 9, ¿cuánto les da? 190. 310 entre 9. 34.44. Gracias. 34.444. Sí. Kilogramos. Entonces, ahora sí ya sabemos cuánto vale C. ¿Alguien me puede decir cuánto debe de valer A? ¿Cómo podemos saber cuánto vale A? ¿Sería 0? No. No. ¿Alguien que por ahí me diga? ¿Qué sabemos ya? Voy a hacer un poquito más pequeño esto para que se puedan dar cuenta. ¿Qué sabemos ya? Sabemos que bueno, pues ya sabemos lo que es la torsión. Entonces, Sabemos que ¿cuánto vale C? 34.444 Ok. kilogramos. ¿Y cuánto valen A y C juntos? 75. Entonces, ¿cómo sé cuánto vale A?
Porque se le resta lo que es Excelente. C a 75. A 75 le quitamos el valor de C, entonces a 75 le restamos 34.444 kilogramos. Entonces, ¿cuánto va a estar cargando, jóvenes? A 40.555. 40.500. 55. Bueno, si lo redondeo acá sería 56. Sí. Ahí está. Listo. Ahora sí, chicos, dudas. Ya sabemos cuánto vale A y ya sabemos cuánto vale C. ¿Dudas? Bueno, vamos a ver un ejemplo número 2. ¿Cuántas cargas? Ahora no tenemos ninguna carga puntual. Tenemos únicamente cargas distribuidas. ¿Cuántas cargas distribuidas tenemos? 2. ¿Qué forma tiene la carga distribuida? Un triángulo. Bueno, entonces vamos a obtener primero nuestras cargas distribuidas. Vamos con el triángulo número 1. A este le voy a llamar triángulo número 1 y a este le voy a llamar triángulo número 2. No importa. ¿Cuál es, jóvenes, la fórmula de un triángulo? Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Entonces serían 3 metros de base por los 2 kilonewton metro y entre 2, perdón. Base por altura sobre 2. 3 por 2, 6. 6 entre 2, 3. Metro con metro se elimina y quedaría el resultado en kilonewtons. Ese sería el triángulo número 1. Para el triángulo número 2, nuevamente base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2, entonces serían 3 metros de base por 2 kilonewton metro entre 2. 3 por 2, 6 entre 2, 3. No sé si hasta acá tengan alguna duda de cómo obtener el valor de las cargas. ¿No? Chicos, ¿logran ver lo que tengo en la mano? Sí. ¿Sí se dan cuenta que tengo en la mano? Es una escuadra de 45. Es una escuadra. Es una escuadra 45. exactamente, con ángulo de 45. ¿Dónde tiene el centro un triángulo? Bueno, ya dijimos que el rectángulo lo tiene a la mitad, pero un triángulo, ¿dónde lo tiene? Es en la tercera parte de... ¿De dónde? Por ejemplo, es que no recuerdo cómo decía, pero decía algo así que era la tercera parte de... ¿Sí lo logran ver? Sí. ¿Ya quedó en equilibrio? Chicos, ¿sí lo logran observar dónde quedó en equilibrio? Sí, no quedó al centro. No quedó al centro. Para los que no lo ven, ahí está, miren. Ahí está el lugar. Creo que se logra ver. Ahí está mi dedo y ahí queda. Ahí está, vamos a ver. Quede bien. Ahí está. Ahí quedó. Ahí queda en equilibrio. Nada más la voy a rotar. Ahí queda. Está a una tercera parte de esta base, a una tercera parte o 2/3 partes del vértice. Un triángulo sea cualquier forma que tenga, sea de 45 o de cualquier otra forma, su centro, el centro, se va a encontrar a una tercera parte de donde tenemos este lado que es un cateto o a 2/3 partes de la base, si lo tomamos en cuenta como el vértice. ¿Sale? A una tercera parte de la parte más ancha o a 2/3 partes del vértice. Esto es para cualquier tipo de triángulos. Aquí tengo yo un triángulo de 30-60 en una escuadra y miren, lo voy a volver a colocar del lado de la tercera parte. ¿Sí se logran dar cuenta, jóvenes? Sí. Aquí está, miren. Ahí quedó en equilibrio. Voy a moverlo un poquito, una tercera parte de este punto y 2/3 partes para acá. No tengo una aquí que tenga medidas, pero con gusto ustedes lo pueden revisar en casa para que se den cuenta. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo en base a eso de las distancias.
distancia al triángulo 1. ¿Qué distancia sería? ¿Qué forma tiene el triángulo, jóvenes? Para los que todavía tengan dudas, voy a dibujar los dos triángulos de diferente manera. Si tenemos el triángulo de esta manera, ahí está. ¿Qué ocuparíamos, jóvenes, para este primer triángulo 1? ¿A 1/3 o 2/3? 1/3. 1/3. 1/3 de la base. 1/3 de la base. Es decir, 1/3 ¿por cuánto? Por 3 metros. Esto es muy sencillo. 1 por 3, 3 entre 3, 1. Distancia del triángulo 1, 1 metro. Ahora vamos con el triángulo 2. Distancia del triángulo 2. ¿Con 1/3 o con 2/3? 2/3. 2/3. 2 por 3 metros. 2 por el valor de la base entre 3. 2 por 3 metros entre 3. 2 por 3, 6 entre 3, 2 metros. Ahí está. Bueno, vamos a dibujar dónde quedarían nuestras fuerzas. Voy a marcar mis fuerzas, ¿dónde quedaría? Quedaría, pues, digamos, del punto, bueno, del triángulo 1, quedaría de A hacia la derecha. Y del triángulo 2, quedaría desde donde está la fuerza de 2 kilogramos, newtons, no sé qué sea, a la izquierda. ¿Sí, no? Ok. Aquí tengo yo mis dos reacciones. Reacción de A, reacción de C. No necesariamente va a ser A y C, puede ser A y B, o P, o Q, las letras que ustedes quieran ponerles. ¿Sale? Yo aquí nada más me estoy guiando de lo que tiene la imagen. A, C. ¿Sale? Bueno, ahora voy con mis cargas. Voy a dibujar las cargas y en esto sí tomen mucha atención, chicos. La primera carga es el triángulo. El triángulo quedaría acá. Y la segunda quedaría acá. ¿Sí están de acuerdo, chicos, dónde quedó cada una? El primer triángulo quedó acá y el segundo triángulo quedó por acá. Sí. Aquí está y aquí está. Esta primera vale 3 kilonewtons. Esta segunda vale 3 kilonewtons. ¿Qué distancia existe del punto A a la primera y qué distancia existe del punto A a la segunda? ¿Qué distancia existe del punto A a la primera? 3 metros. 1 metro. 1 metro, gracias. Recuerden que el centro de esta figura está acá. Lo que sacamos es la distancia que existe hacia el centro. Y el centro de la figura se encuentra acá. ¿Qué distancia tendríamos desde A hasta este centro? 5 metros. 5 metros. 5 metros. ¿Qué fue lo que hicieron para sacar 5 metros? Se asumió los 3 metros que ocupa el primer triángulo, más hasta los 2/3, bueno, hasta donde está el punto, que es igual a 2. Excelente. Para la primera no había problemas. Directamente el valor que nos dio, 1 metro, porque este triángulo estaba pegado del lado de A. Para la segunda no se pudo hacer eso. Como está el triángulo empieza a los 3 metros de A. De acá para acá tenemos 3. Y todavía de acá hasta acá tenemos 2. Entonces, ¿qué distancia tendríamos? 5 metros. ¿Sale? No sé si existe alguna duda. Hasta acá. No dije. ¿Los demás? Entonces vamos, sumatoria de fuerzas en Y nos debe dar 0. Las que van para arriba positiva, las que van para abajo negativas. A positiva menos 3 kilonewtons menos 3 kilonewtons y más C igual a 0.
Entonces, ¿cuánto estarían cargando A más C juntos? A más C juntos estarían cargando 3 de un lado y 3 del otro, 3 más 3, 6 kilonewtons. Esas estarían cargando las, tanto A y C. Ahora vamos a ver con los momentos. Sumatoria de los momentos de torsión, ya dijimos que debe dar 0, es lo que se conoce como equilibrio de rotación. Cuando el cuerpo gira a favor del reloj, negativo, cuando gira en contra, positivo. ¿Y qué es la torsión? No es más que el producto de la fuerza por la distancia. No olviden que el punto de apoyo, este punto de apoyo, no se toma en cuenta. Estas fuerzas que existen en este punto de apoyo no se toman en cuenta. Esta sí la vamos a tomar en cuenta como negativa porque gira a favor, negativa porque gira a favor y positiva porque gira en contra. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría negativo 3 kilonewtons por 1 metro, negativo 3 kilonewtons por 5 metros y positivo C por ¿qué distancia existe desde A hasta C? ¿Qué distancia existe desde A hasta C? 6 metros. 6 metros. Y esto es igual a 0. Entonces, 3 por 1, 3. 3 por 5, 15. C por 6 metros. C por 6 metros va a ser igual a 3 kilonewton metro. Aquí era negativo, se pasó para allá, positivo. Aquí era negativo, pero para allá sería positivo. 3 por 5, 15 kilonewton metro. Entonces C sería 3 más 15, 18 kilonewton metro, dividido entre 6 metros, metro y metro se eliminan, 18 entre 6, 3 kilonewtons. Pregunta entonces, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto valdría A, chicos? 3. 3. ¿Qué fue lo que hicimos? A los 6 que valía en total, le resto 3, ¿y cuánto valdría nada más? 3. Ok, no sé si tengan alguna otra duda, pregunta o comentario. Bueno, vamos a ver un tercer ejemplo para que puedan terminar, se puedan disipar las dudas. Aquí tenemos dos fuerzas distribuidas, tenemos dos cargas distribuidas, tenemos de este lado un triángulo, si lo logran ver, y aquí tenemos un rectángulo. Repito, tenemos aquí un triángulo y aquí tenemos un rectángulo. Entonces vamos a calcular cada uno de ellos. Voy a empezar con el triángulo. Base, ¿cuántos metros tiene de base? 3 metros. ¿Cuánto tiene de altura? 300 newtons por metro. Y todo dividido entre ¿cuánto? Entre 2. 3 por 3, 9, 900. Entre 2, 450 newtons. Porque metro y metro se eliminan. Vamos ahora con el rectángulo, base por altura. Tenemos 4 metros de base y tenemos 300 newton metro de altura. 4 por 3, 12, 1200 newtons, porque metro y metro se va. No sé si tengan dudas acá. ¿No? No. Paso número 2, vamos con las distancias. Vamos a recordar, jóvenes, que cuando tenemos un triángulo en esta posición, el centro se encuentra en este punto y de acá para acá es 2/3 partes de la base. Entonces, vamos con la distancia del triángulo. 2 veces la base, que es 3 metros entre 3. 2 por 3, 6 entre 3, 2 metros. Y en el caso del rectángulo, el rectángulo es más sencillo. Toda figura regular, como es el triángulo, toda figura rectangular como es el triángulo, el rectángulo lo tiene ¿dónde? Exactamente a la mitad. Ahí está. El centro está acá y de acá para acá, mitad de la base. Entonces, distancia del rectángulo sería 1 por 4 metros entre 2. 1 por 4, 4 entre 2, 2 metros.
Ahí está. Ya tenemos las distancias y las cargas. Vamos a hacer nuestro pequeño diagrama de cuerpos libres. Diagrama de cuerpos libres. Aquí empieza nuestra figura y aquí termina. Ahí está. Los dos primeros problemas, para los que no se acuerdan, este problema y este problema, recuerden que son problemas de vigas simples porque las dos soportes están en las esquinas o en los extremos. Esta es una viga con voladizo porque está una en la esquina y otra está movida. Ok. Entonces, aquí tenemos un soporte, aquí tenemos el otro soporte, la distancia entre cada uno de los soportes, no son los 7 metros que tienen, únicamente tenemos una distancia de 3 metros. Aquí tenemos a la reacción en A y de este lado tenemos a la reacción en B. ¿Dónde tendríamos nuestras cargas, chicos? Nuestras cargas, tendríamos una carga en este punto, una carga la tendríamos acá y la otra carga la tendríamos acá. Ahorita vamos a colocar exactamente en qué punto tendríamos cada una de las cargas. Esta primera es la del triángulo que tiene 450 newtons y esta segunda es la del rectángulo 1200 newtons. Recuerden, las distancias se recomienda que salgan desde un extremo izquierdo hacia donde las tengamos. Ahí está. Vamos con la primera. ¿Qué distancia existe desde A hasta el triángulo? Desde esta hasta el centro del triángulo. Son 2 metros. Y ahora del centro al rectángulo, alguien que me diga qué distancia habría. Desde este punto A hacia el centro del rectángulo, ¿qué distancia habría? 5. Serían 5 metros. Excelente. ¿Por qué 5? 3 metros del triángulo que está acá y 2 metros hacia el centro del rectángulo, 5 metros. Ahí está. Sumatoria de fuerzas en Y nos debe dar 0. Recordemos, positivo A, positivo B, negativo 450, negativo 4200. Entonces sería A positivo menos 450 newtons más B menos 1200 newtons y esto es igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale A más B? A más B va a ser la suma de 450 más 1200, 450 más 1200, ¿cuánto sería? 1650 newtons positivos. ¿Por qué positivos? Aquí era negativo, al pasarlo del otro lado se convirtió en positivo. No sé si tengan dudas hasta acá. ¿No? Ahora vamos con el momento de torsión. Sumatoria de momento de torsión nos debe dar 0. Recuerden que la torsión es el producto de la fuerza por la distancia. Negativo cuando gira a favor. Positivo cuando gira en contra. No olviden el punto donde se encuentra. Este punto donde se encuentra el primer apoyo a la izquierda no se toma en cuenta. Entonces, ¿cómo quedaría? Esta va a ser negativa. B positiva y 1200 negativa. Entonces vamos a empezar como menos 450 newtons por su distancia 2 metros más B por 3 metros menos 1200 newtons por 5 metros. Y esto es igual a 0. Fuerza por distancia, fuerza por distancia, fuerza por distancia. Cada una con su distancia y de acuerdo al giro que va a tener, negativa o positiva. Vamos a dejar ya solo de este lado a B por 3 metros y esto va a ser igual a 450 por 2 son 900, era negativo de un lado y se convierte en positivo. 1200 por 5 son 6000, era negativo, se convierten en positivo. 6000 newton metro. Entonces, ¿cuánto vale B? 6000 más 900
6,900 Newton metro entre 3 metros, metro con metro se va. ¿Y cuánto les daría? 2,300. 2,300 newtons. 2,300 newtons. Entonces, ¿cómo podemos sacar a jóvenes? 1,650 menos 2,300. 1,650 newtons menos 2,300 newtons. ¿Y cuánto les da, chicos? Menos 650. Menos 650 newtons. Para el que preguntaba, ¿podía dar positivo y negativo? Sí, ahí está. ¿Alguien me puede decir por qué está dando negativo? Porque digamos que, bueno, yo creo que por la, ¿cómo se llama? Porque es más el peso que sobresale. Ujú. Por eso, o sea, por ejemplo, como el punto, digamos que la otra, bueno, el punto B no está como que al final, sino que está en medio, y digamos que es una medida menor a lo que está a partir del punto medio hacia el volado, por así decirlo, pues se convierte en menor. O bueno, eso es lo... Bueno, aquí tenemos un simulador de lo que está pasando. Quiero que entiendan que el punto de giro aquí está colocado en el centro, pero funciona de la misma manera. Imaginemos que este punto que estamos viendo acá, este punto ahorita está representado por B y este está representado por A. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros, como ya bien dijo su compañero, tenemos una carga en 15. ¿Qué es lo que está? Si tiene más carga del lado del voladizo que del lado de A. Entonces, ¿qué pasa con este elemento? Tiende a girar del lado negativo, es decir, está girando en contra a favor de las manecillas del reloj. Para evitar eso, entonces, ¿dónde tenemos que colocarle una carga? Nosotros tenemos que ponerle aquí una carga para que se equilibre. Tenemos que ponerle una carga acá para que se equilibre el elemento. Ahí está. De tal manera que podamos llegar a un mismo equilibrio. Ahí está. No sé si está claro, chicos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este B está empujando hacia arriba y A, ¿hacia dónde está empujando, jóvenes? Hacia abajo. A no está permitiendo que gire del otro lado y B está cargando. B carga y A evita que gire. ¿Alguna duda? No. Entonces, en ese caso siempre, por ejemplo, cuando se trata de un volado, siempre va a ser negativo. Por lo mismo de que A está reteniendo y B sí aplica fuerza. Sí, por eso Pero normalmente cuando tenemos en una casa, queremos hacer un voladizo. Si tú quieres, por ejemplo, hacer en una casa un voladizo, lo recomendable es esto, que tu estructura, esta viga de voladizo, esté agarrada no solo en un punto, sino que esté agarrada a lo largo de todo el elemento, para que todo esto evite que esto gane de este lado. Ok, sí. Por eso se pueden hacer en algunas estructuras voladizos muy grandes, porque si, por ejemplo, vamos a poner la realidad, si aquí yo tuviera, no sé, 5 toneladas, si yo de este lado puedo poner 5 toneladas, esto nunca va a girar. Ah, claro, no le vas a poner 5 y 5, le vas a poner aquí un poco más, porque recuerde que en algún momento tú vas a poder, por ejemplo, vas a tener alguna persona que pueda estar de este lado y pudiera hacer mayor carga. Entonces, tú siempre debes de poner, ¿qué cosa? Mayor cantidad de cargas siempre de este lado, para que siempre, en teoría, funcione de esta manera. Dije, una pregunta, o sea, Mande. por ejemplo, digamos que es un volado como que muy largo, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay una fórmula específica o va a depender, por ejemplo, de cuántas personas lleguen al lugar. No sé si, o es como, Nunca puedes poner de cuántas o personas sean. sea, Nunca vas a poder poner, ¿logran ver mi pantalla? sí. Nunca va a depender de la cantidad de personas que veas.
Va a depender del cálculo que tengas. Vamos a proponer cargas vivas y cargas muertas y a eso le vamos a multiplicar por un factor de seguridad. Por ejemplo, ¿sabes qué? Voy a ponerte un ejemplo. La viga en sí pesa 1 tonelada. Las cosas que van a estar cargando pesan otra tonelada, van 2 toneladas. En teoría la casa es para 5 personas. 5 por 100 kilogramos van 500. Llevamos 2.500 kilogramos. Bueno, eso lo vamos a multiplicar por un factor de seguridad. ¿Qué factor de seguridad? Bueno, 1.6, 1.5, es decir, 50% más que pueda cargar. Entonces vamos a preparar a este voladizo para 3 toneladas 750, para que aguante 50% más de lo que en teoría se va a estar ocupando. Ah, ok, ya. ¿Sí? Entendí, sí. Es como un puente. Un puente lo que se hace es exactamente algo muy parecido. Tenemos un puente, aquí está el puente, y aquí tenemos sus 2 soportes, ¿sale? Y a veces tiene soportes entre medio. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Un camión, aquí están camiones colocados, ¿sale? Aquí tenemos camiones colocados. Cada uno de estos camiones genera una carga de 0.2 toneladas por cada metro. Bueno, y de acá hasta acá tengo 100 metros. Entonces, 100 por 0.2, ¿cuántas toneladas tendría en total este puente? 20 toneladas. Bueno, vamos a ponerle acá 2 toneladas por metro. 2 toneladas por metro. Entonces, multiplicadas por 100, tenemos una carga total de 200 toneladas. Pero la pregunta es, ¿y qué tal si en algún momento uno de esos camiones lleva más carga de lo que permiten? Ah, bueno, ¿sabes qué? Entonces, multiplica por un factor de seguridad, por ejemplo, de 1.8, y entonces este puente está pensado para 360 toneladas. Ya, esa es mi pregunta, lo del factor de seguridad. Sí, aunque la teoría solo va a estarse ocupando, pues nunca, es muy difícil que vayan a estar todos los trailers pegadísimos uno sobre otro. Van a haber menos trailers de lo que se piensa, pero siempre se prepara para la peor situación que pueda tener. Siempre se piensa en la peor situación que pueda tener un puente para que ahí sí no pueda fallar. Ya, dije, y por ejemplo, cuando se cayó el puente, el de San Cristóbal, ¿sí? ¿Fue por lo mismo? Porque no calcularon bien lo que es junto con... O sea, mi pregunta es, ¿fue por Pasó mucha esto. carga? Pasó, mira lo que estás viendo en este problema. El puente lo fueron preparando con pilotes y con dovelas. Dovelas es la preparación que hicieron. Así está el puente. Bueno, el puente no está así. El puente está así. Elemento de unión, un pilón, y aquí. Así está el puente, ¿sale? Así está el puente. Pero el problema es que estos cuates lo que hicieron fue esto. Había una constructora que trabajaba de San Cristóbal hacia Tuxtla y otra de Tuxtla para San Cristóbal. Hubo un momento en que la de Tuxtla siguió avanzando y que este puente ya había llegado hasta este punto. ¿Sí me entiendes? Hasta acá. Ajá, sí. El puente estaba diseñado para cuando esté completo. Pero como lo dejaron pasar mucho tiempo, esta carga por momento de torsión, no estaba preparada para estar mucho tiempo sola. ¿Qué debieron de haber hecho? Si lo habían dejado sola, ponerle aquí algún tipo de peso para que estuviera así. ¿Sale? Ah, okay, Pero sí, como no le pusieron este peso, ¿qué crees que fue lo que pasó con el puente? De vez de que girara, como de este lado ya estaba anclado y de este lado estaba anclado, ¿qué fue lo que hizo la estructura? Una cortante en este punto y este pedazo se fue al vacío. Bueno, giró y quedó aquí colgado y después de eso cayó. Ya. ¿Sale? Sí, ya. Sí. Sí, más que por falla de diseño, porque muchos tienen miedos, no fue falla de diseño, fue falla por el tiempo y que durante ese tiempo que lo dejaron sin actividad, no hubo un cuidado en mantener la estructura bien preparada, es decir, ponerle carga de un lado para que esto no pasara. ¿Sale? Quiero que me entiendas.
En teoría debería de tener aquí en este de 600 de A, debería de tener 650 kilogramos de carga. Ahí 650 kilogramos. No le pusieron. Pero entonces, como estaban anclados en esos dos puntos, de vez de que eso pasara, solo se rompió esta parte. Porque estaba bien. Ahí se demuestra que sí estaba bien anclado. Estaba bien anclado en esos dos puntos. Porque si no hubiera estado anclado, se hubiera ido toda la estructura. Y no. Solo se rompió la parte que estaba, pues, en el aire. Ah, ok. Sí, ya, así como lo explica ya lo entendí. Y ya todo eso. Entonces puede ser que era como un volado. En ese momento funcionaba como un voladizo. Sí. Entonces, por ejemplo, lo más recomendable es, por ejemplo, bueno, es que no sé cómo funciona eso, la verdad. Entonces no sé si lo más recomendable es, ¿cuánto tiempo se tiene que esperar para que no suceda eso? Y por ejemplo, si se espera mucho, por ejemplo, digamos que se hizo 2 días antes de que pasara esto. Entonces, Yo ya iba a que estar- te diría, yo qué pues sí. haría yo si estuviera haciendo una casa, ¿sale? Y tengo que hacer ese voladizo. Siempre mantendría peso de este lado, Ok. ¿sale? Hasta que yo no tuviera completa mi estructura, mantendría un poco de carga de este lado para evitar que solo esté trabajando el cemento. Porque si está así y no tengo nada de carga acá, solo está trabajando el vil pegamento del cemento. Para evitar eso, le pondré una carga acá para que estuviera en teoría así. Ya cuando yo ya tuviera completo lo de este lado, ya le quito y ya queda normal. Sí, ya me quedó claro. Este es un bill sub y baja, ¿sale? Un bill sub y baja. Aquí está el sub y baja. Aquí tienes el eje que está rotando. Pones a tu sobrinito, hijita, primito, lo que tú quieras de este lado. Y si está solito, ¿qué va a pasar con ese sub y baja? Va a llegar al piso. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que haces tú? Te pones por acá. ¿Por qué? Y cuando un papá quiere jugar con su niño, se pone hasta el final. ¿Por qué? Para que únicamente con la fuerza de las manos lo podamos mover. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra fuerza equilibra a todo su peso. Solo nuestra fuerza. Porque si nosotros nos sentamos, ¿qué pasa con esta? Se coloca de esta manera. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, chicos? Yo ya aclaré mis dudas, Inge, gracias. ¿Los demás? Una pregunta, Inge. Mande. ¿Y cómo hago para crear esa fuerza? ¿Esta fuerza del otro lado? Ajá. Si estamos hablando en una construcción y vas a poner un voladizo, Uh-huh. acá, recuerda que aquí va a llevar otra columna de carga. ¿Estás de acuerdo? Sí. A ver. Voy a abrir una página más. Ahí está. Yo vivo en una parte así. Literalmente yo vivo en un voladizo. Uh-huh. Donde vivo, aquí, está el voladizo. Así está. Aquí está una columna. Y aquí está la otra columna. Y más o menos de acá para acá hay 5 metros y de acá para acá hay como 3 metros. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí yo tengo, quiero que te des cuenta, aquí ¿cuántos metros hay? Aquí hay 5 metros. ¿Y aquí cuántos metros hay? 3. Digamos que esta losa pesara, estoy poniendo un ejemplo, que pesara 210 kilogramos por metro. Como tienes 10 metros, esta torsión negativa sería de 630 kilogramos. ¿Sí estás de acuerdo? Ajá. Pero de este lado, ¿cuántos metros tengo de acá para acá? 5. 5 por los 210. De este lado tendría 1050 kilogramos metro. ¿Quién gana? Este lado sobre el voladizo. Sí. Lo dejé más largo del lado que está oculto a del lado del voladizo. ¿Sale? Estoy dejando más largo del lado oculto que del lado del voladizo. Bueno, si eso no va a pasar, ¿qué es lo que debes de hacer? Bueno, le pongo aquí una estructura más de este lado. Ya. Entonces, ¿qué está pasando? Esta carga distribuida que existe en este lado, si esto fuera, por ejemplo, no de 5, sino que únicamente fueran 2 metros, el peso de esta estructura
hace el equilibrio para que sigamos teniendo más de este lado que de este otro lado. Ah, ya. ¿Ya? Sí, ya, Inge. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Pregunten ahorita, ya después.